en las redes sociales con el secretario general del SOEN, con Luis Granceli, secretario adjunto del SOEN, ¿no? Sigue siendo igual por más que te... Así es, Sigue sigo siendo siendo. secretario, sigue siendo secretario adjunto. Hasta mayo del año que viene sigo siendo secretario adjunto del SOEM. Secretario adjunto del SOEN. Buen día, Carlos, buen día, Luis. Buen día, Alejandro, buen día a toda la audiencia. Buen día a toda la audiencia y a vos, Alejandro. Y un especial saludo en el Día del Periodista ayer. Gracias, gracias a Luis y a Carlos. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco, ¿no? ¿Cómo está hoy la situación, Carlos, de los trabajadores municipales? El otro día hablábamos con el intendente y ya te tiro una. Me dijo que había solamente 2 adheridos, no sé si lo escuchaste, en obra sanitaria, creo que 3 en el Corralón, o 2 en el Corralón, 1 en Strobel, que no había mucha gente adherida a las retenciones que se estaban haciendo. Bueno, Alejandro, en principio, bueno, con una aclaración que me parece importante, yo creo que la nota ya arranca mal a partir de que arranca sobre un dicho el cual nosotros no realizamos. O sea, la nota arranca diciendo que el Departamento Ejecutivo había incumplido con una promesa y es algo que nosotros no dijimos en ningún momento. Sí. Sí, y lo aclaramos, de hecho, hasta públicamente, en todas las notas que nosotros realizamos, tanto en los medios radiales como televisivos o escritos, o la comunicación a nuestros afiliados, o las resoluciones de asamblea, o la nota que hicieron los empleados dirigida al presidente municipal, en ningún caso se expresó de que el Departamento Ejecutivo había incumplido con una promesa. Sí, esto de que veníamos charlando en buenos términos y de buenas a primeras, se cortó el diálogo. Se habían tenido reuniones y se había cortado el diálogo. Sí, Que sí. había una orientación que iba a haber un aumento. No Sí, sé. está la grabación, lo escuchamos. No, orientación, o Sí. sea, sí, lo que habíamos hablado No de es- un, yo habíamos dije, hablado claro, de un se 6 tiró promesa, pero era como que ya estaba todo casi arreglado. la discusión surgió a partir de la propuesta nuestra de recomponer los haberes por inflación y quedamos a la espera de la respuesta del presidente Pero en estas municipal. reuniones estaba dispuesto. Yo dije que había sido una reunión en buenos términos. Que estaba dispuesto a. En buenos términos. Pero nunca dijimos que había habido un cumplimiento de la promesa. Bueno, aclarado esto, creo que, como te decía, las reuniones se dieron en buenos términos, la charla fue buena y a la espera de te llamo y resolvemos, nunca sucedió. No entendemos cuál fue el motivo, porque de hecho hasta en el último mensaje que le envío, le pido que formalmente nos responda, así nosotros llevamos una respuesta a la asamblea, sea cual sea la respuesta. Si la respuesta era que no iba a haber una recomposición salarial, que sea esa la respuesta para poder debatir con la gente. Bueno, con respecto a cómo está hoy la situación, bueno, si son 5 personas las que están haciendo retención, no tendría que haber tanto enojo tampoco. O sea, es la discusión, la eterna discusión cuando se dan este tipo de cosas. Pasa con los docentes, pasa con todos los sectores cuando hacen una manifestación o una medida de fuerza en virtud de un reclamo salarial. Estas cuestiones que son pocos, son muchos. Bueno, nosotros tenemos claro que quiénes son. Hay un grupo importante de trabajadores que luchan, que quieren necesitan, mejor dicho, recomponer su salario. Y también es cierto que hay trabajadores que no hacen retención de servicio, ¿no? Pero como te digo, creo que si son realmente 5, no es necesario enojarse tanto como estuvo el presidente municipal en la última entrevista que vos le hiciste días atrás, y más aún en el contexto que veníamos charlando, porque en definitiva no sé qué sucedió. Pero como hablamos, había que iba a haber un aumento salarial en mayo o en junio. Eso es lo que venían charlando. Totalmente, era lo que nosotros, lo que habíamos propuesto
porque habíamos tenido la recomposición de los 2 primeros meses del año en marzo y necesitábamos recomponer ahora en mayo los otros 2 meses de inflación que daba alrededor de un 6%. Esa fue la charla y en torno a eso se dio la discusión. Bien el desarrollo ahí, Totalmente, por eso repito, y esto lo vuelvo a repetir porque en definitiva no sé qué pasó, si habrán tenido alguna bajada de línea o dijeron, bueno, a los municipios hay que cortarles los aumentos a los trabajadores, los trabajadores municipales. Pero vos cómo lo entendiste, el intendente dio a entender que esas conversaciones no tuvieron 2 charlas y como que no existieron eso. No, ¿cómo? O sea, las charlas existieron. Como que no existió ese, que ustedes sabían que en julio iba a haber el aumento. ¿No lo entendiste así cuando lo explica? No sé, él aclaró de que, no sé, me parece que al arrancar mal la entrevista ya se desvirtúa todo el contenido de la charla. Pero bueno, nosotros estamos en una situación, como te digo, que se necesita una recomposición salarial. Estábamos hablando de un 6% y 4 meses sin recomposición salarial nos tenemos que remitir a la pandemia y a la emergencia municipal. Creo que es un montón para lo que hoy está cobrando un trabajador municipal. No, sí. Pero bueno, qué sé yo, acá me están llegando un montón de mensajes, pero ahora los voy a leer. Bueno, están escuchando del municipio, ya les digo que nos están escuchando y quieren aclararse algunas cosas que vos estás diciendo que aparentemente no son así. Vamos a seguir a ver, Luis, no tenemos visita, Luis, después seguimos con Carlos. ¿Cómo va, Luis? ¿Seguís siendo secretario adjunto del SOEN? Sí, por supuesto. Así lo explica y lo dice la determinación que nos envió el Ministerio de Trabajo de la Nación, y sigo siendo hasta mayo del año que viene sigo siendo el secretario adjunto del gremio. Sí. Luego, por supuesto, ya al haberme jubilado no puedo ser reelecto más, así que mi función seguirá hasta mayo del año que viene y nada más. Sí, cuando uno tiene un cargo electivo, no por jubilarse lo pierde. O sea, de hecho, en el caso del presidente municipal, tiene un cargo electivo, si se jubila no va a dejar de ser intendente. Bueno, el caso de Luis es exactamente lo mismo. Él tiene mandato, integra la comisión directiva hasta mayo del año que viene, donde todos terminamos y cesamos en las funciones. De hecho, hay una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación donde certifica el periodo y la validez del proceso eleccionario y de las autoridades y el plazo del mandato. Claro, acá sin decir la fuente, porque si no me dice acá, nunca se acordó nada, me dicen del Ejecutivo. Y acabo de decir eso. Ellos fueron los que pidieron, dice, porque no se entienda mal, nunca se dijo que se les daría nada, dice, nunca se dijo. Estamos hablando de exactamente lo mismo, Yo no dije que en algún momento, dije que las conversaciones habían sido en buenos términos y que nosotros habíamos pedido la inflación. Lo dice la nota que le presentamos al presidente municipal firmada por los empleados, la nota que le presenté personalmente como secretario general del SOEN al intendente la semana pasada, lo dicen las notas en los medios de comunicación. No estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿no? En ningún momento dijimos que había algo acordado o que alguien faltó a la palabra. Y acá me dicen, estaban 9%, ahora ese 9% estamos empatados, no están perdiendo nada, dicen. Bueno, Julio... Esperá. ¿Lo contestamos? No, la verdad que en principio me parece triste tener que estar discutiendo este tipo de cosas. De hecho, el presidente municipal, el año pasado en una de las notas, 5 puntos del acuerdo salarial, ya 5 puntos de lo que teníamos era por recuperación del salario.
O sea que esa recuperación del salario no fue tal porque hoy está diciendo que con los 9 puntos que estábamos por encima, ahora estamos empatados. Entonces quedó ya, lo que nos dio de recuperación ya también lo tomó como parte del proceso ¿Pero están empatados o inflacionario. no? Mirá, depende de, como te decía, no, en otro medio decía el otro día, depende de cómo mida y con qué mida el proceso inflacionario y qué es lo que tomes del proceso inflacionario. Entonces, tiene que ver un poquito con, más allá de eso, hoy le está garantizando 800.000 pesos a un trabajador. Entonces, yo a lo que voy es, estamos muy lejos de una realidad latente que es la de cómo sostener hoy una familia Claro, no, con, eso con seguro. 800.000 pesos. Tampoco es que con ese 6% que estábamos solicitando íbamos a arreglar la situación, pero creemos que si esto es sostenible en el tiempo, y bueno, hay un camino, hay ¿cómo se dice? Una luz al final del camino, aunque, bueno, no sé si es así, pero creo que el camino es de la recomposición. 4 meses sin recomposición salarial, como hoy se está planteando, a partir de lo que te dijo vos, porque nosotros todavía no podemos llevarle una respuesta a los trabajadores porque todavía no la tenemos. Claro. No sé, y para terminar esto, ¿no? Con lo que dijo el intendente, ¿qué te pareció esto de las licencias gremiales que te mandó a trabajar? Y da un ejemplo, acá están dando un ejemplo que en Ramírez solamente hay una sola persona con licencia gremial, Sí, dice. déjame que yo Ahí te... está, ahí va. No, lo que hay que entender un poco es que cada gremio va desarrollando Sí. sus acciones y la cantidad de gente que tiene trabajando en el gremio, de acuerdo, los que tiene dentro del gremio y que salen a hacer acciones afuera, son de acuerdo a las necesidades. Nosotros, yo te voy a dar después algunos números. Sí. Siempre estoy obligado a venir a explicar números acá, pero Parece... Si extrañábamos los flecos del poncho. Sí, pero es que vos sabés que es así. Cada vez que nosotros pedimos recomposición salarial, sale el tema de los flecos del poncho. Entonces, ¿qué querés discutir? Los 4, 5 o 6 personas que están y que en el gremio, que con eso vas a pagarle el aumento de salario a los trabajadores municipales, ¿cierto? Entonces, es bastante... las comparaciones no son afortunadas. Las comparaciones no son afortunadas porque uno no tiene forma de evaluarlo en forma explícita. Pero, por ejemplo, yo creo que vas a coincidir conmigo, no te voy a hacer yo la pregunta, sino la voy a contestar yo. Fue malo el gobierno de Alberto Fernández, ¿cierto? Horrible. Fue horrible, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Muy bien, vamos a partir de ahí para que no nos encasillen en algún lugar que no corresponde. No, todo el mundo sabe Claro. que fue horrible. Por Bueno. eso hoy está Milei gobernando. Bien, entonces estamos de acuerdo. Bueno, yo te voy a decir una cosa. La comparación dijo, ¿por qué no le piden el sueldo a los empleados de comercio y lo comparan con el sueldo del empleado municipal por las horas que trabaja? Sí. Yo te podría decir, bueno, de la misma manera, sin criticar porque no corresponde hacerlo, ¿por qué no le pedí las horas que trabajan los concejales y cuánto cobran? Claro. ¿Cierto? Y con esa plata podrías redistribuirla a los salarios de los trabajadores municipales. O, qué sé yo, tenés otras opciones. Por ejemplo, ¿sabés cuántos funcionarios políticos hay acá? Yo los tengo acá. A ver. Tengo de directores y secretarios privados, tengo 16 personas. 16. 16 personas. Ahora, ¿es justo? Y para el intendente, por supuesto que es justo, porque es la forma de manejar su gremio, su municipalidad. Claro. Pero tiene 16 sueldos de funcionarios. Los tengo acá anotaditos, pero esto figura en la página oficial, Claro, claro. no es un problema que lo saco yo a relucir. Sí, te entiendo. Haciendo esa triste comparación, yo te diría, bueno, si en cada departamento vos tenés un director, tenés un jefe de departamento y tenés un jefe de sección, ¿por qué no lo manejás con los de carrera a toda la municipalidad? Claro. Y lo maneja el Ejecutivo. Y te ahorrás 16, Claro. o por lo menos 14, ponele que se ahorre.
secretario privado necesita tener, aunque tiene dos y creo que hay uno más ahí dando vueltas. Entonces, las comparaciones no son justas, porque si vamos a querer redistribuir el dinero, podemos redistribuir también el de los funcionarios. Pero yo te voy a hacer, me voy a ir a la comparación que hizo el presidente municipal con el empleado de comercio. Sí. En fines del 2023, un empleado municipal ganaba 365.000 pesos. Un empleado de comercio, 1.200.000. Perdón, eso es actual. Eso ahora, sí, eso, 1.200.000 es actual y nosotros estamos en 800. en El 800.000. mínimo garantizado, sí, 598 de más. En ese momento, en el 2023, en diciembre de 2023, con ese gobierno que realmente fue malo, y ya lo aclaramos, con el salario del empleado municipal compraba 200, con el salario del empleado de comercio compraba 207 litros de leche. 2007 litros de leche. Sí, y ahora 600. Y ahora tenés 600 litros de leche. Sí. Tenías esa. Comprabas 547 litros de vino y hoy compras 600. Comprabas 237 kilogramos de carne y hoy compras 60. Comprabas 456 kilos de yerba y hoy compras 240. Comprabas 2.317 de nafta y hoy compras 60 litros de nafta. Entonces las comparaciones así no son demasiado felices, porque no sirven. Porque entonces hagamos otro tipo de comparaciones como las que yo decía recién, ¿cierto? Pero vamos a otra cosa que es más interesante que esto y que lo de la comparación, porque esos son los flecos del poncho. Sí. Lo vuelvo a decir, cuando vos no querés discutir realmente lo que te pasa con el salario, vamos a hacer otro tipo de comparación. Por ejemplo, obras sanitarias, desde el 3 de marzo del 24, Sí. un departamento, yo tomé el ejemplo de un departamento, Sí. ¿cierto? Pagaba 5.346,75. Hoy en junio que vence el 18 del 6, paga 14.367. Es un 168,70% de aumento. Eso estamos de acuerdo. No, vamos a otra cosa. Tasa inmobiliaria. El 19 de febrero del 24, ese mismo departamento pagaba 20.453 pesos. Hoy, 18 del 6, paga 57.984. ¿Cuánto aumentaron los impuestos? 183,50. Sí. ¿Qué quiere decir con esto? Los únicos, o uno de los únicos sectores que tiene totalmente al día los impuestos son los municipales, porque se les descuenta del sueldo. Claro. Que está bien, ¿cierto? Pero en ese mismo periodo el aumento fue del 120% del salario. Entonces, nos aumentan los impuestos por inflación todos los meses. A todos por igual. A todos por igual. Entonces se lo aumentan a diamante entero. A diamante entero, no solamente al empleado municipal. No, por eso te digo a todos, porque yo también me he quejado que cada vez viene cada vez más caro. Por supuesto. Entonces, ese tipo de comparación no son buenas cuando lo único que nosotros hemos pedido es que se nos actualice solamente por inflación, porque esa recomposición del 9% que teníamos es a raíz de la devaluación que hubo a principio, donde perdimos el 20 y algo por ciento Claro. de salario directamente. ¿Molesta eso, Luis, lo que dijo? Son 8 que están con licencia gremial y... No dijo 8. ¿Cuánto dijo? No dijo No que son primero no son 8, pero no dijo número, no. Y vuelvo a esto. Eso no es que molesta. Eso también lo decía el anterior gobierno con su secretario de gobierno. ¿Te acordás que era la famosa discusión que mandó un proyecto?
O sea que cada vez... ¿No está en el audio que dijo 8? No, dijo 8. Bueno, Aparte pero no lo son. independientemente Sí. de eso, también No. esto ya se dirimió hasta, ya lo dirimimos, como te comenté, no sé si fue en otra oportunidad, ya lo dirimimos en Sí, ahora, en la justicia también, o sea, ya lo resolvió la justicia, hicimos una presentación, la justicia resolvió, digamos, 50 y 50, no se violó ningún derecho, pero bueno, podés tocar el derecho estatutario que tiene el claro. gremio. Eso está resuelto y está dentro del estatuto. Es lo mismo que yo me ponga hoy o quiera discutir que por qué el sueldo de los funcionarios está enganchado del sueldo de los empleados municipales. O sea, sería prácticamente lo mismo, Sí, pero yo me acuerdo de la discusión con el otro secretario, con Nelson ahí, el amigo Bueno, Nelson, que también se discutía lo mismo. el- Era un y- déjà vu esto, parecido, ¿no? Inefable. Sí. Era parecido la y que discusión. siempre viene a colación cada vez que pasan este tipo de cosas, que hay un grupo de trabajadores que reclama una recomposición salarial. Pero hay algo que es más importante en todo esto y Sí, que debemos entenderlo. Cuando vos tenés una sociedad que está basada en la democracia, como ha sido la elección de nuestro presidente municipal que ha ganado perfectamente sí, por toda la ley, la democracia dentro de los empleados municipales se da con la elección del gremio. sí. Y nosotros hemos sido electos democráticamente por los empleados municipales como sus representantes. Entonces, tenemos un estatuto con el cual nos regimos, como lo aclaró Carlos, y es la base de la democracia, el funcionamiento de las instituciones, no solo la del gobierno, sino de todas las otras instituciones que rodean una democracia y que se permitan su libre funcionamiento, sin presiones, sin persecuciones, sin crítica desnudada, sin discusiones, porque nosotros hacemos política gremial, no partidaria, Claro. y el gobierno hará política partidaria porque representa a un partido. Más cuando dijo que estaba de acuerdo con la política global de Milei, aunque no le gustaban los modos, y la política de Frigerio. Ahora, yo digo, estar de acuerdo con 300.000 despidos, con 23.000 fábricas que se cerraron, con la ley de contrato de trabajo que nos ha sacado años y años de lucha a los trabajadores, conquistas logradas con sudor y lágrimas, eso es un problema. Claro. Y acá, fíjate vos La discusión. más que la discusión, fíjate vos la contradicción. Aquí nosotros, si es por los modos, nosotros tenemos un señorito porteño de gobernador, no Sí, se le sí, escapa sí. un modo, Sí, ¿cierto? Ahora, su principal aliado en el gremio es Allende, corrupto, condenado por la justicia por enriquecimiento ilícito, y es su principal aliado. Y viene de frente contra un gremio que no tiene un peso, que su afiliación al gremio es totalmente voluntaria. El que quiere estar está y el que no se desafilia. Nosotros no tenemos una obligación. Entonces, eso es parte de la democracia, el funcionamiento de estas instituciones. Y nuestro gremio es una de ellas y es importante mantenerla. Y por otro lado, si se quiere, el gremio es la única barrera de contención y de defensa que tienen los municipales para poder reclamar ante el Ejecutivo. No, por supuesto. Si ustedes me autorizan, leo un mensaje que mandó el Ejecutivo. ¿No tienen problema? ¿No? Dice, pidieron recomposición 15 días después de lo otorgado el aumento, dice. Les dio el aumento y 15 días ya estaban pidiendo otro aumento. El 60% de las horas, el 60% más de hora trabaja un empleado de comercio, lo aclara, y el gobierno municipal tiene menos funcionarios políticos, dice. Y además que los impuestos están indexados y los sueldos va por inflación, es distinto, dice. Bueno, pero era un poco lo que te decía recién Luis, todo depende también de con quién lo comparé, el tema de la cantidad de horas de trabajo. Yo te puedo dar un ejemplo de un compañero, por ejemplo, bombero voluntario, trabajador de planta permanente, estuvo en el incendio de acá de las otras noches, acá enfrente, y de acá se fue directamente a trabajar, sin ningún reconocimiento. Porque terminó a esa hora, y así tenemos una cantidad de situaciones de esa característica, o lo que te decía Luis, la cantidad de horas, por ejemplo, y esto no es una crítica, vuelvo a decirlo porque
la comparación es odiosa Exacto. cuando se da en este tipo de circunstancias. Como te decía recién Luis, lo del Consejo Deliberante, tampoco sabemos cuántas horas trabaja un funcionario porque no marca ni entrada ni salida. Sí. Tampoco creo que más allá de las diferencias y de las cargas horarias, tanto un trabajador de comercio como un empleado municipal o como un docente Sí. o un policía, están todos con sueldo de pobreza, No, eso seguro. por debajo de la canasta básica. Esa es la realidad que hay que hablar, ¿no es cierto? Exactamente. Hay que hablar que cómo le resolver los problemas a una familia a la hora de poder comer. Claro, claro. Eso es lo que estamos discutiendo y eso es lo que pretendemos discutir, porque si vos me dijeras, obtuvimos un 100% de recomposición salarial, estamos dentro de lo que la canasta básica indica y estamos pidiendo por encima de eso, bueno, a lo mejor la discusión sería otra, pero estamos pidiendo muy Claro. por debajo de eso y tratando de ser coherente ante el momento, la necesidad de la gente y las posibilidades del municipio, porque también eso es una realidad que Claro, hemos claro. sido. O sea, nosotros hubo momentos que el municipio estuvo bien, allá por la gestión anterior a la de Darrichón. Lenin Morán, Bueno, hacemos. logramos cobrarle parte de la deuda de la caja desde el directorio, teníamos un básico que era parte de lo que miraban los otros municipios para tratar de acordar el de acá. Hablaba de Ramírez recién. Bueno, por ejemplo, Ramírez tiene lo que tiene de licencia gremial, pero Uno solo dice que tiene. no tiene el trabajo que nosotros hacemos, por Claro. ejemplo, de tener 50 comercios trabajando para que los empleados municipales puedan comer, vestirse y tener su medicamento, por darte un ejemplo de toda la actividad social que nosotros hacemos dentro del sindicato. Y aparte Agrego, hemos decidido conducirlo de esa manera a partir de las posibilidades legales que te da el estatuto nuestro. agrego algo más. En este momento, de este mes, eh, la gente que saca fiado los negocios que Sí. nosotros administramos, no que retenemos dinero ni Sí, sí. que administramos, son más de 50 millones de pesos. Entonces, y eso es lo inentendible un poco del Ejecutivo. En primer lugar, con ese 40 y algo por ciento que han hecho de diferencia en estos 2 años, han logrado recaudar un montón de plata que, como ellos mismos han dicho, son más de 2.000 millones de pesos que tiene. Sí, El aumento que nosotros pedimos está alrededor de los 36 millones de pesos por mes. sí, sí. Eso lo sacan, si lo tienen a plazo fijo, lo sacan de sobra de los plazos fijos, pero acá lo que se está discutiendo es que el sueldo o el salario que percibe el trabajador municipal no les alcanza. Y justamente el presidente municipal es quien puede revertir esa situación. Y él en un determinado momento, en la conversación contigo, dijo, Sí. el empleado municipal tiene derecho a tener una motito, tiene derecho a tener sus vacaciones, tiene derecho a mandar a su hijo al colegio con una zapatilla. Nosotros pensamos lo mismo, pero hay que darle la posibilidad, Claro. porque si vos le pagás ese salario cada 4 meses siendo muy bondadoso, digo muy bondadoso, vas a tener un 10% de inflación. Claro. Digo muy bondadoso porque me estoy olvidando lo que sube la nafta, lo que Sí, sube sí, sí. la electricidad, lo que sube el gas, que eso ha subido el 600%. Sí, acá un trabajador municipal, decirle a Luis también que nos blanquearon el presentismo y perdimos mínimo 25.000 pesos, dice. Sí, ¿Es verdad eso? a partir Eso me de, manda un a trabajador. partir de lo que se hizo en la para la caja de jubilaciones, Ah, que se pretendía esta contribución voluntaria de parte de los trabajadores, bueno, a través del presentismo, de incorporarlo al básico, se logró que un ítem más tuviera aporte y que, bueno, ese fondo fuera parte del paquete que se armó para tratar de mitigar el déficit de la caja de jubilación. Sí, eso hoy le descontaron 25.000 pesos.
Claro. digamos. De eso Pero hablan los De trabajadores. eso hablan los trabajadores, que eso sucedió cuando se modificó tarde o temprano va a ser un beneficio, Ah, porque eso se suma ahora al depósito que tiene que hacer tanto la patronal como el empleado dentro de la caja de jubilaciones, y por supuesto cuando se jubile se van a jubilar con unos pesos más. Mira, para trazarte un parámetro, ese 6%, sí. ese 6% en el mínimo garantizado son 48 mil pesos. Y ahí te está hablando el compañero de que le sacaron 25.000 por el tema de, resolver Claro. parte del déficit de la caja de jubilaciones. Para trazar una comparación de lo que se está pidiendo y de lo que impacta y cómo impacta, ¿no? Y Claro. por qué la necesidad de tener una continuidad en las recomposiciones salariales y no tener que pasar 4 meses. Ahora, si el departamento ejecutivo Sí. hubiese respondido y hubiese dicho, mirá, en julio va a ser la recomposición y va a ser de tanto, a lo mejor en una asamblea se hubiese discutido y los trabajadores a lo mejor hubiesen aceptado o no. Y se sido mejor, decís vos, decirlo por escrito y no en un medio de comunicación. Pero bueno, lo que pasa es que también Claro. lo dicho en el medio de comunicación no fue completo. Si bien se dijo va a haber una recomposición, que es lo que hablamos con los trabajadores, si bien se dijo va a haber una recomposición en julio, no se dijo de cuánto ni cómo y a partir de qué número. Claro. Porque eso también es lo que la gente necesita escuchar para tratar de resolver el problema. Una aclaración que quería hacer con respecto también que hablábamos de la caja un poquito. La caja de jubilaciones se creó con el 15% de aporte, se empezó descontando del 15% de aporte y se descontó siempre el 15% desde su creación hasta el año pasado que se modificó y se llevó al 16%. En ningún momento hubo una quita de aporte, siempre fue el 15%. Y nadie aplaudió que hayan tomado los fondos de la caja para el parque termal, o lo que se intentó hacer ahí, o que cada vez que hicieron eso, los empleados municipales, en su gran mayoría, se manifestaron, se hicieron asambleas, se hicieron reuniones, movilizaciones, se presentaron recursos de amparo. Se hablaba del descuento del 1%, de 1%. No, porque teníamos esa duda y lo pudimos corroborar con distintos directores de la caja y con la documentación de las ordenanzas y demás. Siempre desde que se creó fue el 15 hasta el año pasado que se llevó al 16%. ¿Y por qué se habla de un descuento de Garrichón del 1%? No sé. Sí, No. Sinceramente no. Pero sabés que se habla de eso todo el Sí, tiempo. sí, por eso lo aclaro, porque... Lo averiguamos por eso. Pero tampoco es que los trabajadores municipales aplaudieron cada vez que los perjudicaron, ¿no? Eso no ha sido así. De hecho, con Claudia Gieco se discutió un montón a la hora de cuando quería pagar la deuda de la caja de jubilaciones, que empezó con 3 hectáreas y terminó con 30. El tema de cuando sacaron la plata para comprar lo que hoy es el predio de Tierra Chaná, cuando se sacó el crédito, los trabajadores presentaron un recurso de amparo, se perdió, tuvimos que hacer una colecta después para pagarle los honorarios a los abogados, porque los honorarios los tenían que pagar los propios trabajadores municipales. La Sociedad Diamantina, a través de sus entidades turísticas, aplaudía que nos tomaran los fondos para el complejo termal. Bueno, en definitiva, pero no. Los trabajadores municipales, en definitiva, siempre se han manifestado en contra. Ustedes aclaran que nunca estuvieron de acuerdo de financiar No, la pero caja. no, de ninguna manera. Pero también hay que conocer un poquito y decir, en ese momento y en ese tiempo, en el directorio, el sector pasivo y activo eran la minoría de ese directorio. Entonces las cosas siempre se resolvían por mayoría. Pero no obstante eso, también hubo una lucha de los trabajadores, también hubo reuniones, como te decía, asamblea, manifestaciones, recursos de amparo. Me acuerdo de Rodríguez, que estaba enfrente del gremio, los comunicados y las notas que hacía en el Supremo, en el diario de la época, están ahí en el archivo del sindicato, algunas de esas notas. No, nunca
los trabajadores nunca se regalaron ante esa situación. Algo que quiera aclarar, Luis, porque tengo, a ver. No, no, sobre eso, la caja de jubilaciones es para una charla completa sobre eso solamente. Sí, no, y la ¿Cierto? discusión acá es un Porque- aumento salarial más allá de alguna diferencia. Yo creo que se van a sentar con el intendente y van a terminar solucionando esto, ¿no, Carlos? Yo Es creo lo que nosotros necesitamos, es lo que la gente necesita. A ver, sacarlo de esta incertidumbre, porque bueno, por ahí, si vos tenés una expectativa de lo que puede llegar a ser, cómo puede llegar a ser, bueno, a lo mejor, como te decía recién, este tema se resuelve y tendríamos que estar hablando de otras cosas, porque la verdad que él reniega, por ejemplo, del trabajo gremial. Nosotros tenemos de las representantes. licencias gremiales también me dijo. Sí, nosotros Sí, tenemos pero- representación No, en la Junta de Admisión, Calificación y Disciplina. ¿Eh? No, no, no. Tenemos, tenemos representación en la Junta de Admisión, Calificación y Disciplina. Con la señora, la directora Sí, de Recursos Humanos, prácticamente nos pusimos al hombro la confesión de los concursos, claro. el tema de buscar a las personas para que hicieran los concursos. Hoy, sin ir más lejos, tenemos que juntarnos con los representantes del Ejecutivo para un dictamen, digamos, diversas reuniones, siempre comprometidos, estamos presentes en todas las situaciones, integramos también la Comisión por Violencia Laboral, Laboral. también estamos dentro de esa organización. Entonces, sin tiempo eso no lo podés hacer. El tema de los comercios que tiene que ver con una tarea más que nada social, sin gente no lo podés Claro, no, hacer. eso seguro. Y aparte es necesario, es un beneficio para la ciudad porque todo lo que el sindicato trabaja a partir de Claro. esos comercios Claro. queda en la ciudad de Diamante y ojalá Y aporta o- los impuestos a la Claro. y municipalidad. ojalá pudiéramos hacerlo en mayor medida porque entendemos que es un beneficio para todos. Hoy en un comercio que está prácticamente hundido a partir de la situación económica. Entonces creo que tiene un aporte que excede lo gremial y que va y actúa directamente en lo social, ¿no? Y en la organización de una comunidad como la nuestra. No, eso seguro, por eso digo, ojalá que hable. Hay un montón de temas que también eh, acá va más por un tema gremial, pero como dicen ustedes, acá es lo que hay que solucionar es el tema de los salarios, ¿no? Porque acá me mandan, no, pero algunos tuvieron de licencia gremial, el Estado municipal los ayudó, pero es así, está bien si uno pide licencia gremial, digo, No ¿no? entiendo. Ahí no hay de las licencias gremiales, ¿no? Si querés te lo leo. No va a haber problema, por eso que no lo quería decir, porque no. No hay problema. Ah, Eh, sí, eh, decilo. a ver, para ver si lo tengo. Ya tengo tanto acá. Que, por ejemplo, para vos, Luis, el único municipio que bancó a un veterinario con licencia gremial. ¿Es así? No, totalmente no. Yo hacía mis dos trabajos, pero eso por una concepción mía. Sí. Así que pueden ir a pedir el expediente mío cuando quieran y van a contar los días que en más de 20 años tengo yo de licencia gremial. No he estado 20 años en el gremio, son unos 8 o 10 años que estoy en el gremio, pero dudo que llegue a 30 días o 50 días de licencia gremial, que el último mes, cuando ya no me daban todavía la jubilación, Claro. ahí saqué un mes de licencia gremial. Después no he tenido nunca licencia gremial. Nunca. Bueno, eso para Así que, aclararlo bueno, también. pero yo digo que cuando entramos a discutir eso, Sí. es porque de nuevo volvemos con los flecos del poncho. No queremos llegar a discutir por qué los salarios están tan bajos en el municipio y por qué los impuestos siguen aumentándose de acuerdo a la inflación. Claro. Hagamos las dos cosas juntas. Mira, yo creo que al empleado municipal hay que darle dignidad. Sí. Y la dignidad no solo se le da ni palmeando la espalda, ni hablando como nosotros estamos haciendo. Nosotros desde nuestro gremio sabemos que representamos a ellos
y que tenemos que luchar Claro. por mejorar su situación económica, familiar, laboral, de tratos en el municipio, y para eso está el gremio. Por eso decía yo hoy al principio que el gremio es una de las entidades más democráticas que hay, porque si en las próximas elecciones nosotros no estamos apoyados por la gente, no nos van a votar, Claro. que es lo lógico. Pero bueno, es un ejercicio democrático, y es tan así de democrático que nosotros no tomamos nunca una decisión al margen de una asamblea. O sea que antes de tomar la decisión o de un acuerdo con el Ejecutivo, siempre hacemos la asamblea Claro. y ahí se aprueba o no se aprueba. Entonces, más democrático que eso no puede existir. Y vuelvo a repetir, en una sociedad democrática, las instituciones que componen parte de esa sociedad deben mantenerse a fondo con una democracia total. Y eso es lo que ha permitido que este gremio no sea como el de Allende en la provincia. Este gremio sí es combativo, lo entendemos, es un gremio que ha defendido siempre los intereses de los trabajadores, es un gremio que es pequeño, tiene 290, 280 y algo afiliados sobre 300 empleados, pero que representa a la mayoría de ellos. Entonces, cada definición nuestra siempre es por llamado a asamblea. Es totalmente democrático. Aparte, en ese sentido y en lo que dice Luis, el intendente lo tiene claro y lo conoce porque, y esto no tiene un sentido de chicana, sino que él conoce la realidad porque él nos acompañó en reiteradas oportunidades, él presenció asambleas nuestras, él conoce el trabajo que hacemos a nivel gremial, y a mí me sorprende que un tipo, un hombre de la lucha, como ha sido él, que cuando, por ejemplo, a la 125 vino y se animó a subir un tractor arriba de la vereda de la municipalidad y tirar rollos de fardo. ¿Estaba el intendente en esa? ¿Estaba el intendente ahí protestando? Sí, sí. Mirá vos. Ningún de... empleado municipal salió a recriminarle algo, al contrario, en ese momento había, digamos, un entendimiento de la situación y cómo es, y te diría que hasta acompañamiento también. Claro. Entonces, pasó lo mismo en la Casa de Gobierno, en la provincia. Claro. Entonces, por ahí a mí en lo particular me cuesta entender en esta situación y en este contexto que se estén discutiendo este tipo de cuestiones cuando lo que nosotros, como te decía recién, lo único que buscamos es que este fin de mes o el otro, cuando el trabajador o cuando podamos lograr un acuerdo, el trabajador pueda Claro. asomar un poquito la cabeza ante un contexto complicado donde está muy difícil. Y con los números que te decía Luis, Sí. con lo que vos podías comprar antes y lo que podías comprar hoy, claramente ha habido un retroceso, más allá de que algunas personas lo consideran necesario y otras no, claramente hay un retroceso en el poder adquisitivo general de los trabajadores. Pero a ver, ¿no? ¿cuál sería para recuperar? ¿En cuánto estamos hablando? No voy a No porque sabés, un 6, un 8, un 10, un 15. y depende porque Porque hoy la inflación va en si 2,1, ¿no? 2,3 el mes pasado. 3, y llevábamos 6 hasta la inflación de marzo y abril, estaría la de junio, no, la de mayo y la de junio, no sé, por eso te digo. Mayo 2,4, 6, 7, 8, 9, 10, que están casi a 10 puntos, 10,5. 10 puntos. 10, 11 puntos. 10,5. Pero te voy a dar otro dato más, que no deja de ser importante, sobre todo para Diamante. Ese dato es que los jubilados, y ahora me toca a mí también en esa, cobramos los aumentos que da la municipalidad 2 meses después que fueron dados. Eso fue aprobado por un proyecto en el Consejo por todos los bloques, como para aliviar el déficit de la caja. Claro. Pero yo sigo diciendo, seguimos ajustando para abajo. Claro. Lo ajustamos al trabajador municipal, lo ajustamos al jubilado. O sea que nosotros cobramos a principio de este mes el aumento de marzo, ¿no? De marzo. Este mes
Sacá la cuenta lo que se perdió, lo que perdió el jubilado municipal. Claro. Entonces, yo, mira, creo que si hay una posibilidad de que enaltecer al empleado municipal, ponerlo en el lugar que corresponde, porque como nosotros siempre, siempre decimos, son invisibles para uno, pero necesarios para todos, ¿cierto? Es elevarle las posibilidades de vida, que estén un poco más aliviados en su situación económica, que no sigan perdiendo su salario por la inflación que se produce y que poco a poco se vaya recomponiendo como habíamos hecho al principio, Venía en la bastante cual bien. es que veníamos muy conformes. Sí, yo me acuerdo las notas del año pasado, creo que hasta diciembre con Carlos habíamos dicho nota y vos veníamos, es un gobierno que viene con bastante diálogo y bastante prolijo. Hasta el 20, creo que fue el 20 de mayo, porque ya te digo, pero bueno, fue una decisión unilateral, no es que nosotros hayamos puesto una bajada de línea será, bueno, vos lo dijiste cuando empezamos la nota, ¿no? Sí, sí, pero que si quieren pelearse con los gremios, que se peleen con Allende, que es el corrupto. Claro, Mirá, nosotros hasta trajimos un veedor de la Secretaría de Trabajo para que nos acompañe en el proceso de la última memoria y balance que hicimos del sindicato. Balances aprobados por la Asamblea, balances pasados por el Colegio de Contadores, está todo absolutamente claro en la organización de la institución y reglado todo, y creo que sí, bueno, vaya, o sea, que no se enojen porque en un contexto de trabajadores que tienen que sostener su familia con 800.000 pesos le piden un 6% de recomposición salarial. Yo creo que humana, si uno lo ve desde el costado humano, de la necesidad social que hoy hay, ya no hay más que discutir. Ese es el centro de la cuestión, ¿no? Sí, la verdad que... Exactamente, ese es el centro de la discusión. Lo otro son cosas totalmente secundarias que uno de pronto las debe contestar o tiene que poner números en la mesa para saber que hoy el municipio, yo creo que en forma... ¿Tiene plata el municipio? Sí, vos claro. Siempre andás con números. Sí. ¿Tiene plata o no hay plata? Tiene mucha plata el municipio. Ha hecho las cosas... ¿Le alcanza para dar un aumento al 6-7% en julio? Tiene más de 2.000 millones de pesos. Estamos hablando de 40 millones. Pero, pero eso no está mal que los tenga. Me parece que está muy bien porque han hecho las cosas bien entonces, si tienen 2.000 millones de pesos. Lo tienen en el banco. Está muy bien eso. Ahora, desparramarlo para los empleados. Mandar una partecita para no dejarlo atrás de la inflación. Entonces, yo por eso te decía hoy, solo con los intereses de esos 2.000 millones le pagás el aumento a los empleados, porque son 40 millones por mes de intereses. Claro. O sea, no es un problema, es una política, y nosotros creemos que recurrir a la sensibilidad del Ejecutivo Municipal para que esta política sea cambiada, para que tenga en cuenta el empleado municipal. Nosotros no tenemos como objetivo la lucha. La lucha es un medio para llegar a un fin, y el fin es justamente eso, los pedidos que nos dicen en la Asamblea que debemos llevar adelante para que recomponer el salario. Pero Luis, vamos a decir que esto viene una política a nivel nacional del gobierno de Milei y provincial, y viene bajando de pero que más allá, el Estado es el enemigo, el empleado estatal es el enemigo. Pero yo creo que la razón... Lo dije al principio. Sí, por eso te digo, esto viene. La razonabilidad no puede superar esas cuestiones. Yo creo que a ver, nosotros nos renegamos porque la municipalidad haya comprado un vehículo, porque esté arreglando la bajada del puerto, o porque, al contrario, o porque le compre ropa a los trabajadores, si bien se demoró, pero llegó. ¿Llegó? Llegó, sí, falta una parte que estaba ahí en trámite. Corresponde 2 veces al año, pero empezó a llegar y eso es importante. El trabajo que hemos hecho en la Junta de Admisión, Calificación y Disciplina, los concursos, los primeros pasos, digamos, todo eso son cosas que anhelábamos y que hoy se están cumpliendo y nadie va a renegar de eso. Pero eso también tiene que ver
con la contención que necesita un trabajador para poder cumplir su tarea de la mejor manera posible. ¿Quién hoy, qué trabajador en esa situación puede llegar a su lugar de trabajo con la cabeza despejada para poder cumplir con sus obligaciones, con la cantidad de problemas que ya trae desde la casa? Porque no es fácil mirar para atrás y Pero decir, no. hoy comemos nada más que al mediodía o a la noche la pasamos con un mate y un sándwich Bueno, como lo pasa él, porque tampoco no es lo que queremos nosotros para los trabajadores. O sea, nosotros queremos para los hijos de nuestros trabajadores una dieta acorde a las necesidades ah, de una familia, ¿no es cierto? Cada cual vive como quiere, claro. pero nosotros queremos que, o creemos que es necesario una contención desde lo salarial para que empiecen a ver las cosas de otra manera Carlos, y los después del trabajadores. miércoles, ¿qué va a pasar con la Bueno, asamblea? el miércoles tenemos asamblea y bueno, veremos que si el Ejecutivo tiene alguna respuesta o no, responde a alguna de las notas, tanto que le No, vamos no nosotros. respondió nada. No, no. En abril mandamos la nota Sigue nosotros, todo, ¿eh? todo extraoficial o lo que dijo acá el... Nosotros, algo. es cierto, nosotros, cuando dieron la recomposición de marzo, cuando se reconoció el número del 3,5 de inflación de marzo, nos preocupó y es cierto, enseguida pedimos que se recomponga ese 3,5. No hubo recomposición en marzo, Sí. perdón, en abril la inflación de marzo y ahí fuimos a pedir en mayo la inflación de los 2 meses. Esa es la realidad. Bueno, ojalá que se comunique antes de pagar el aguinaldo, o se va a comunicar seguramente, responder, o que lo responda la semana si lleva tranquilidad a los trabajadores y ustedes levantan... Lo eh, discutiremos con los trabajadores, algún- llegado porque en definitiva es lo que nosotros estamos necesitando y es lo que la gente, no nosotros, mejor dicho, el trabajador es lo que está necesitando para convocar nosotros a convocar una asamblea y tratar de discutirlo en esa ¿Y asamblea. cómo fue el ánimo de los trabajadores después que el intendente diga acá que va a haber una recomposición y va a pagar el aguinaldo el 16? Mirá, lo que te decía, porque de hecho yo en principio te dije que íbamos a venir el viernes y lo que quería era más que nada conocer la opinión de los De los trabajadores trabajadores. y así fue que salimos a dar una vuelta. La incertidumbre, o sea, ¿pero qué? ¿Cómo va a reponer? ¿Qué es lo que va a Claro, dar en claro, sí, es julio? verdad. ¿Viste? O sea, es lo que necesitamos saber, tener idea de qué número, en qué términos, cómo, para poder discutirlo, como te digo. O sea, en el aire hoy, lo único que hay es la nota que vos le hiciste al presidente municipal y él expresó públicamente eso que a nosotros nos hubiese gustado que al menos se le hubiese respondido a los trabajadores a través de la nota que Claro. presentaron con las firmas. ¿Y por qué crees que no hizo? Es raro, ¿por qué crees que no lo No, respondió? sinceramente No, no, no no, se no. entiende, ¿no? No, no, porque ya te digo, Aparte hay algo que dijo Carlos que es sumamente importante. Él participó en los anteriores gobiernos, Sí, cuando era oposición, en varias asambleas. Es más, vos también participaste, sí, sí, ¿eh? sí, en varios. En varias, y él estaba presente Sí. y acompañaba la protesta. Entonces a nosotros nos extraña ese tipo de actitud. No sabemos a qué responde. Creemos que el enfrentamiento que tratan de producirse con el gremio no es justo, porque el gremio no está para eso. El gremio está para trabajar por la mejora de las posibilidades de vida de los trabajadores, para mejorar su estatus, para que cobren. La defensa del trabajador es lo que a nosotros nos importa como gremio. Es la única organización que tiene el trabajador para poder hacer sus reclamos. Entonces, no tiene por qué ser un enemigo el gremio. Que va a haber contradicciones, desde ya, Seguro. siempre ellos actúan como patronal, nosotros como empleados, y siempre va a haber discusiones. Pero dentro de esas discusiones hechas con respeto, nosotros nunca hemos agredido, nosotros nunca hemos dicho palabras fuera de términos, siempre hemos dicho cosas que quizás puedan ser fuertes o duras, pero en los términos correctos, ¿cierto? Entonces, creo que esto merece una conversación con el Ejecutivo. Sí, y que
Carlos, ¿qué decís? ¿Qué te queda para hablar o No, analizar? no, simplemente, bueno, la convocatoria para el miércoles. Tenemos un grupo importante de trabajadores que acompañaron el pedido, el rechazo a la situación y el pedido de recomposición salarial. Tenemos un grupo importante de trabajadores haciendo retención de servicio. Y el llamado para todos ellos el miércoles para la asamblea para evaluar y definir cómo seguir en el caso de que no haya ninguna respuesta del Ejecutivo. Y bueno, y a partir de eso seguir en la lucha. Es cierto también que hay un grupo de trabajadores, porque nunca hemos venido a disfrazar nada. Hay un grupo de trabajadores muy bien contenido a partir de las horas extras, que en definitiva por ahí no se suman a la lucha, pero no llega al 30% del plantel total del municipio. Quedan 200 trabajadores que no tienen esa posibilidad y que hoy están reclamando una recomposición salarial necesaria y justa, como te decía. Y bueno, y la lucha es un sentimiento que se lleva adentro y no lo trae cualquiera. Y la defensa del compañero y las defensas colectivas de los compañeros tampoco la traen en sí todos, ¿no es cierto? A mí siempre me costó un montón mirar para otro lado cuando hay compañeros que necesitan. Yo cuando arrancamos allá por el 91, 2 en la municipalidad, la pasábamos mal y por ahí no había contención en momentos de necesidad. Hoy, ahí, nosotros estamos predispuestos siempre a colaborar, a ayudar con contribuciones voluntarias que surgen de los compañeros, buscando por ahí resolver situaciones de enfermedad, de trámites, de medicación, bueno, nosotros lo hemos hecho y lo hemos encarado así y nunca le hemos recriminado a nadie nada, a ningún trabajador. El trabajador en general, para todos es igual. Haga o no haga retención, necesite o no necesite, Claro. el trato nuestro ha sido con todos siempre el mismo. Lo vamos a seguir haciendo de esa manera porque consideramos que debe ser así, que el gremio lo integran todos, más allá de las diferencias de opinión, las diferencias políticas o la diferencia con la misma conducción del gremio. Pero independientemente de eso, nosotros siempre estamos para todo y la lucha que hacemos es para todo, independientemente también de que haya compañeros que no se sumen. Pero no hay ningún reproche en el medio, ¿no? No hay ningún reproche en el medio. Así que, bueno, las cosas están dadas así, la llave de esto la tiene el departamento ejecutivo. Nosotros consideramos y habiendo evaluado todo el accionar, haber llevado a la situación a este lugar, a estos términos. En ningún momento condicionamos nada. Fue una decisión del departamento ejecutivo de no responder y bueno, y por eso hoy estamos en esta situación. Luis, ¿qué tenés para decir, para cerrar? No, en principio que esperamos la sensibilidad del Ejecutivo ante esta situación que está expuesta y ante los números que hemos expuesto, que hay una diferencia del cobro impositivo con respecto al salario del trabajador de un 43%, ¿cierto? De lo que ha ido aumentando, Claro. que sabemos que hay disponibilidad como para poder abonar los aumentos inflacionarios, porque ellos lo están haciendo todos los meses con el pueblo de Diamante, y que piense el Ejecutivo que todo lo que recibe el trabajador municipal como aumento salarial se gasta en Diamante y no alcanza más que para poder comprar sus necesidades básicas, porque así son los salarios hoy, y que eso vuelve en impuestos al propio municipio. Por otro lado, llamar a todos los compañeros trabajadores para el día miércoles
que nos reunimos a las 19 horas en el local del SOEM, Sí. ¿cierto? Para ahí determinar las acciones a seguir y tener en cuenta que lo único que nos ha permitido seguir adelante durante todos estos años es la unidad en la lucha, y esa unidad en la lucha es por cuestiones justas, como es el bienestar de la familia municipal y del municipal. Bueno, ojalá que el Ejecutivo en estos días lo llame, o por lo menos le responda, ¿no? El escrito que le mandaron. Y tiene hasta el miércoles, tiene tiempo, mañana, pasado, lo puede Como te dije hoy, decir. él tiene la llave de la solución de esta situación y bueno, y que como te digo, y parece uno reiterativo, ¿no? Y por eso por ahí le cuesta entender, tiene que ver con una necesidad real de la familia municipal. Como te digo, hay quienes logran un poquito más a través de alguna hora extra, a través de algún reemplazo, pero el grueso de los trabajadores no. Y estamos en lucha por todo, pero más que nada por los que luchan. Bueno, Luis, gracias. No, ¿Quedó algo? no, gracias a vos por darnos siempre un lugar como corresponde a un periodismo que permite todas las voces. Sí. Recibimos todos los chirlos de todos lados, a veces nos equivocamos, ¿no? Pero bueno, lo importante es hablar, ¿no? Sí, sí. Gracias Alejandro por el espacio, gracias por el tiempo. Y bueno, y a disposición, si hay o si tienen una idea de querer resolver este tema, estamos a disposición. Nosotros volvemos en 3 minutos. 3 minutos, estamos nuevamente aquí en la 93.